Bien, llegamos nuevamente hasta Estados Unidos para conversar con un hombre de fútbol, Danilo Eteroy. Danilo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Gracias por recibirme y por atendernos. Gracias, Mauricio, y bienvenido. Bueno, Danilo, mucho recorrido en el fútbol boliviano, ahora mismo también como formador. Contanos un poco cómo nace el vínculo, la historia del fútbol con Danilo Eteroy. Bueno, nace muy temprano, desde mis 5 años prácticamente que juego al fútbol. Mis inicios en la asociación, muy chiquitito, flaquito, mi mamá llevándome a los entrenamientos. He estado 12 años prácticamente de mi niñez y formación en el Club Salesianos Don Bosco, del cual también he sido parte como estudiante en Cochabamba, y ahí es donde me he formado. Y después ya paso a Wilstermann. ¿En qué año pasaste a Wilstermann? ¿Quién te sube? ¿Quién te lleva? El año 1998, presidencia de Mauricio Méndez. Prácticamente es una historia bastante interesante porque prácticamente 2 años antes, cuando Jorge Haberer estaba a cargo del Bolívar, ya quería llevarme al Bolívar. Yo era más jovencito, todavía como a 15, 16 años. Y en 98, Bolívar me lleva a La Paz. Y prácticamente vuelvo a Cochabamba para arreglar algunas situaciones con mi familia. Era yo jovencito para ver en qué condiciones iba a volver a La Paz, y ahí es donde Mauricio Méndez, que era el nuevo presidente de Wilstermann, me contacta y yo decido sin duda quedarme en Cochabamba con Wilstermann. Porque soy hincha de Wilstermann. Sí, he sido hincha de Wilstermann y tener esa posibilidad para mí ha sido obviamente importante para quedarme también junto a mi familia, estar en un lugar donde he crecido y lo que te trae Cochabamba y el ambiente siempre es distinto. ¿Te dieron la opción de escoger a vos? Sí, yo escogí. En realidad me hubiera encantado también haber pasado a Bolívar en ese tiempo, pero al mismo tiempo no me arrepiento de nada. Yo digo que todo lo que ha pasado en mi vida es bienvenido y realmente soy un agradecido por eso. ¿Cómo fue esos primeros días en Wilstermann, en el club de tus amores, en el club de tu ciudad? Mucho nerviosismo, de conocer un nivel tal vez distinto obviamente al de la formación, con jugadores que llegaban de Bolívar como Wilson Sánchez, Juan Carlos Ríos, Tito Montaño. Venía toda una generación que ya había estado en el Bolívar, Mauricio Soria, que se quedaba en Wilstermann por un tiempo mayor, algunos jóvenes como Marcelo Carballo, Gonzalo Galindo, Norberto Queques, jugadores de los cuales he aprendido mucho. Ha sido un grupo muy bonito, muy unido en ese entonces, que me han enseñado a ver el fútbol también de una manera distinta y a competir desde el primer momento, porque nos fue muy bien ese año. 98 debutaste. 98, el sí. año en que definen con Blooming la final. Exactamente, sí. Fue ese año en el cual Blooming se proclama al final campeón, pero logramos volver a una Copa Libertadores después de muchos años, no recuerdo, pero eran más de 15 años con seguridad, y era para la Copa Libertadores del 99. ¿Cuántos técnicos pasaron en esa etapa por Wilstermann? ¿De quién te recordás más? ¿Quién te marca como técnico? Bueno, hay 3 entrenadores en realidad que los tengo muy marcados. El primero, que es Dacio Giovanoli, que es el que me da la oportunidad de quedarme en Wilstermann junto con el presidente Mauricio Méndez en ese entonces, de confiar en los jóvenes, porque en ese año teníamos alrededor de 8 o 9 sub-20 en Wilstermann, ¿no? Entonces era una cantidad grande de jóvenes, nos da confianza a todos nosotros, nos enseña a competir, y posteriormente lo tengo a Jorge Haberer ya para la siguiente temporada, que es una persona que lo admiro hasta el día de hoy. Obviamente en ese entonces uno es joven, no se da cuenta de algunas exigencias de los entrenadores, que ahora me toca vivir desde el otro lado, pero es una persona que ha marcado tal vez mi forma de ver el fútbol a partir de ese momento, y más ahora que me toca ser entrenador. Y el último sería Carlos Truco, que también lo he tenido de entrenador, y ha sido una persona que veía el fútbol de otra forma, ¿no? Un acercamiento al jugador, ese apoyo, la confianza que daba el momento que te hablaba, y la imagen imponente en un camerino, ¿no?
Entonces, en toda esa etapa de jugador, en toda esa etapa también en la que comenzaste también a conocer líderes, si es que vale el término, ¿de qué te acuerdas de los líderes que tuviste como compañero? Bueno, hay varios. Uno de ellos ha sido Julio Valdivieso, con seguridad. Él viene una etapa de un par de meses en Wilstermann, donde vemos que cuida mucho a todos los jóvenes, especialmente yo tenía una muy buena relación con Julio y siempre lo admiro por lo que dejó en ese entonces, por lo que dejó en el fútbol boliviano, y lo vi clasificar a Bolivia el 93, yo tenía 13 años, entonces era jugar con uno de los ídolos más grandes de esa selección que ha marcado la historia para todos nosotros. Y después teníamos a Mauricio Soria, Norberto Queques, Marcelo Sosani, Vidal González, Marcelo Carballo, jugadores que han marcado una historia no solo en Wilstermann, sino creo que en el fútbol boliviano, y que nos han guiado por el camino del fútbol profesional. Sí, imagínate, Sosani, zaguero central, Vidal González, un delantero que marcó época. Sí, a mí me ha tocado un año de mucho aprendizaje, el 98, porque los delanteros eran Vidal González, estaba, se me fue el nombre, Dimas Flores, estaba Carlos Cárdenas también, que llegaba de Chaco, Gonzalo Galindo, que estaba también en un muy buen momento. Entonces, de esa forma he ido avanzando. Después, ya posterior a ellos, llegó Pedro Guiberguis, que era más mediocampista, Julio Zamora, ex selección argentina, Sergio Joao. Sí, Sergio Joao. Entonces he tenido la oportunidad de convivir con ellos, de aprender, de tratar de ser mejor cada día, ¿no? ¿Cómo delantero? 9. Sí. ¿Colocaban a la derecha? No, yo era más cuando se jugaba con dos delanteros, porque es justo la época del famoso 4-4-2, ¿no? Donde los dos delanteros tenían que cruzar, pero había uno más que se posicionaba como 9 y el otro que salía por fuera. Yo era el que salía por fuera. Aparte que era el juvenil y el mayor no quería correr mucho hacia afuera, así que uno tenía que estar de un lado al otro. Y después de eso ya viene el otro sistema que era un poco más moderno, donde ya lo impuso Jorge Javes, que era el 4-3-3, que al día de hoy se sigue jugando, y que a momentos jugábamos un 3-4-3. Entonces ahí jugaba ya un poco más retrasado como un volante izquierdo. Entonces siempre por afuera, creo que a mí me quedaba bien porque me sentía más cómodo, yo necesitaba espacio para correr. ¿Y con el 9 que más te entendiste, con quién fue? Bueno, a mí me gusta mucho, o tengo muy buenos recuerdos de Carlos Cárdenas. El Pollo, sí, gran goleador histórico en Wilstermann. Gonzalo Galindo también. Y dentro de los referentes, Vidal González, ¿no? Que era un goleador neto. Y de los que más te enseñaba y te apoyaba, tal vez Sergio Joao. Buenísimo. ¿Cómo tuviste en la selección? Sí, he estado en realidad en todas las selecciones. En la Sub-17, que hemos jugado el sudamericano en Tandil. En la Sub-20, que habíamos jugado en Pedro Juan Caballero en Paraguay. La Sub-23, que esa fue como, no tuvimos el torneo final, el preolímpico, fue otra camada a la que le tocó ir en ese momento. Y para mí es algo grandioso que a mis 20 años me hayan dado la posibilidad de ir a la selección mayor con Carlos Aragonés como técnico en un torneo de Japón, la Copa Kirin. ¿No? Entonces fui muy jovencito y esa es mi única participación con la selección mayor, pero con 20 años me queda eso en el recuerdo y la satisfacción de haber sido parte de todo ese proceso, en realidad, ¿no? Donde viene Carlos Arias, Ronald García y otros más, pero sí, ha sido unos años que han marcado mucho mi vida futbolística. ¿De Wilster directo a Guavirá o pasaste por otros clubes? No, de Wilster fui a Guavirá, el 2001. ¿Cómo te fue en Montero? En Montero, bueno, no tuve mucha fortuna porque me llevó un técnico uruguayo, no recuerdo el nombre, fue técnico de Real Potosí también.
Rosario Martínez. Charito, Él me llevó y yo fui con mucha ilusión, porque obviamente cuando un técnico te quiere, habla directamente contigo y te explica sus planes, qué es lo que pasó, te da cierta posibilidad de pensar en un futuro mejor deportivamente, pero a las 2-3 semanas que llegué, lo sacaron al entrenador y ahí cambió toda la historia, ¿no? De ahí fueron pocos meses que me quedé en Guavirá y preferí en ese momento retirarme del fútbol por muchos factores. Como alguna vez alguien me preguntó, uno de mis compañeros, si no me arrepentía de haber dejado el fútbol profesional. Y yo le digo que no me arrepiento, porque lo que ha venido posteriormente en mi vida ha sido muy bueno para mí. ¿Cuántos años tenías cuando te retiraste? 21 años. ¿A los 21 años? Sí, a los 21 años, muy jovencito. Yo pienso que tenía mucho más para seguir dentro del fútbol profesional, pero decidí dar un paso al costado y ver hacia adelante y tratar de buscar otros horizontes. ¿Qué vino después? Bueno, después tomo la decisión el 2002 de venirme ya con mi esposa a Estados Unidos. Tenemos una primera etapa en Estados Unidos distinta, no muy relacionada al fútbol, hasta el año 2004, 2005, y que tengo la posibilidad de conocer a un americano, Mike Field, que él era dueño de un equipo de fútbol en Virginia Beach, se llamaba los Mariners, donde jugaba un compatriota nuestro que es el Pato Aguilera. Y lo conozco por medio de Mike, al Pato. Mike estaba contratando a Roy Lassiter, que era ex selección americana, y Dante Washington también, dos figuras dentro del fútbol americano. Y bueno, de esa relación que yo había tenido de trabajo con Mike Field, me ofrece irme a jugar a la segunda división en ese momento del fútbol americano, pero eran contratos de 6 meses. Y después de los 6 meses tú tenías que buscar qué hacer los otros 6 meses. Entonces, viendo la estabilidad de mi familia, decido agradecer y seguir con lo que yo hacía en Estados Unidos. Y ahí es donde doy el paso final del fútbol profesional y ya miro la vida de otra forma. Sí. ¿Y la formación? ¿Cómo te nace eso? ¿Siempre quisiste darle al fútbol? ¿Era tu pasión? Sí, ya en esos años, después de decidir dejar el fútbol, tenía claro de que en algún momento tenía que dirigir, porque el fútbol era mi vida, pero al mismo tiempo no me sentía cómodo la forma que había pasado todo dentro del profesionalismo y en esa última oportunidad en el exterior, en este caso en Estados Unidos. Entonces decido empezar a investigar por mi cuenta cómo era el hecho de técnico sin dejar mi vida personal de lado. Y ahí es donde empiezo a ver un poco y a empaparme de entrenamientos. Recuerdo que iba también por distintos lugares en Virginia, porque yo estaba en Virginia, tratando de ver fútbol, tratando de ver academias. Y después ya tengo mi vuelta a Bolivia, ¿no? Decido volver el 2007, 2008 y a partir de ese momento ya me pongo a estudiar oficialmente en el colegio de entrenadores que en ese momento teníamos. Buenísimo. Y la etapa de formador ya en Estados Unidos, ¿cómo llega? ¿Cómo viene? Bueno, yo vengo a Estados Unidos primero con mis hijos, los traigo para hacer un papeleo porque mi hijo mayor nace en Estados Unidos el 2005, cuando yo vivía acá, y venimos a hacer cierta documentación, pero en eso también digo, ¿por qué no mando mi hoja de vida a algunos clubes? Y entre esos clubes mandé a Sterling Soccer Club, ¿no? Tuve la posibilidad de hablar con 2 clubes, con Sterling y otro, que me llamaron para entrevistarme, pero Sterling hubo una conexión directa, ¿no? Por cómo ellos veían el fútbol desde el presidente y lo que querían hacer, que para mí era un reto grande por la propuesta de reorganizar un club que estaba en vías de ir o de desaparecer dentro del fútbol de Estados Unidos. El reto grande, dijiste, lo afronto. Sí, además, uno que lo afronto porque me gustaba el reto, era algo
volver a construir algo que no estaba edificado, y la posibilidad de tener un trabajo con un proceso largo, ¿no? No simplemente de meses, sino decir, no, te queremos por años, queremos que hagas lo que tú propones y te vamos a dar todo el apoyo. Y ese es el momento que decido venirme a Estados Unidos. ¿Qué tipo de técnico es Danilo Oterovic? Bueno, soy exigente conmigo mismo, con mis jugadores. Yo estoy dedicado a la formación todos estos años. Creo que es importante tener una conexión con ellos sin dejar de lado una línea de entrenador-jugador, ¿no? Para que los chicos vayan aprendiendo esto mediante el deporte y mediante el día a día con ellos en las sesiones de entrenamiento, competiciones. También poder transmitir no solamente fútbol, ¿no? Sino los valores que uno ha ido aprendiendo tanto en el deporte como en la vida junto a la familia. Y siempre nosotros decimos somos bolivianos, digo, los bolivianos cuando nos proponemos, cuando nos desafiamos, o cuando nos unimos siempre digo, somos imparables, ¿no? ¿Lo consideras así también? Yo sí, porque en el momento que se dan los desafíos, nunca me he echado para atrás, ¿no? Siempre he dicho, hay que hacerlo. Muchas veces uno piensa que posiblemente no esté del todo preparado, pero a veces es difícil encontrar el momento perfecto. Entonces siempre da un paso para adelante. Eso me ha ayudado también a tener que esforzarme en poder demostrar la capacidad que uno tiene. Y más en estas instancias, porque una cosa es demostrar tu capacidad en tu país, donde de repente tú te sientes en una zona de confort, y otra cosa es fuera de nuestras fronteras. Sin duda, por eso es valorable, digo, lo de los bolivianos. Quiero preguntarte de Julio Barra, con tu compañero de trabajo también. Sí, Julio. ¿Evalúa a Julio como lo ves como entrenador también? Primero, una gran persona, un gran entrenador. Para mí tener a Julio y algún boliviano más en el club es importante, porque nos permite conectar nuestra cultura con una comunidad tal vez distinta, ¿no? Y con nacionalidades distintas, pero desde un punto de vista muy nacional, muy boliviano, en el sentido de decir, tenemos que estar juntos, tenemos que ayudarnos, colaborarnos, exigirnos, en algún momento no estar de acuerdo, pero siempre manteniendo marcos de respeto y líneas de trabajo claras. Pero es una alegría tener siempre un compatriota conmigo. Danilo, uno se va recorriendo y va analizando, se va encontrando también con muchas sorpresas, digo, del trabajo que ustedes vienen haciendo, digo, los bolivianos que vienen haciendo. ¿Cómo te ves de aquí? ¿Cuál es tu sueño? Bueno, aquí la vida pasa muy rápido, las exigencias son grandes, el fútbol formativo es distinto al fútbol formativo que tenemos. No para durante el año, no solamente es competir en una liga, es competir en varias, es generar programas de recreación, programas donde sean lo que nosotros llamamos escuelas, clubes. Es un constante moverse para adelante, y para mí, y creo que para toda la gente que trabaja en el club, es un desafío grande el que tenemos por delante, y bueno, el objetivo es seguir avanzando. Buenísimo. Danilo, gracias por contarnos tu historia y por contarnos más de lo que vienes haciendo acá. Gracias, ¿verdad? No, agradecerte a ti, y las puertas de mi casa siempre van a estar abiertas. Gracias, Mauricio. Felicitarte también, porque eres uno de los periodistas más reconocidos en Bolivia, y muchas veces, a veces tenemos el reconocimiento más fuera de nuestras fronteras que dentro, pero el trabajo que haces es realmente valioso, y a nosotros nos permite tener una conexión también con nuestro país mediante todo lo que tú generas. Buenísimo. Gracias, Danilo. Te agradezco. Gracias. Danilo Oterovic, desde acá, desde Virginia, Estados Unidos.